Capítulo 4. Sentado a la cabecera de la mesa del gran comedor, al conde le pareció estar viendo una imagen de su niñez cuando acostumbraba a observar los banquetes desde la galería de los músicos. Entonces creía que su padre parecía un rey, presidiendo desde la cabecera. Su madre, con una tiara reluciente y el pecho cubierto de brillantes, ya había pasado más temprano a su habitación para desearle felices sueños. «Pareces una princesa de cuento de hadas», le había dicho en una ocasión, y su madre respondió con una sonrisa. Solía abrazarlo, y cuando ella murió el conde pensó que jamás podría olvidar aquella suavidad y que ninguna otra mujer podría ser como ella. En ese momento estaba pensando que Lucille y las demás invitadas eran las mujeres más hermosas que él podía recordar. Cada una poseía una belleza muy especial que a los hombres les sería muy difícil resistir. Sobre todo, alguien que ha estado embarcado por tanto tiempo. Cuando se firmó el armisticio de 1802, él no volvió a Inglaterra como lo hicieron muchos otros oficiales. Ante todo, porque a su barco le habían ordenado permanecer en el Mediterráneo, y también porque si obtenía una licencia, él quería ver alguna parte del mundo que no hubiera sido arrasada por Napoleón. Por lo tanto, visitó Egipto y Constantinopla, y también se interesó mucho en Grecia. Los países y sus habitantes parecían abrir nuevos horizontes en su mente, y no le pesó haber estado ausente de su casa por tanto tiempo. Cuando decidió regresar ya fue demasiado tarde. Napoleón declaró la guerra y Nelson lo necesitaba con urgencia. Ahora, cuando un platillo seguía al otro y los vinos eran servidos bajo las instrucciones de Bates, era imposible creer que se estaba peleando una guerra. Tal como el conde lo esperaba, la conversación de las damas casi siempre tenía un doble significado. Sus ojos y sus labios sensuales expresaban mucho más que las palabras. «¿Qué haremos mañana?», preguntó Lucille Gratton, quien estaba sentada a su derecha. Era manifiesto lo que iban a hacer esa noche. «Tengo mucho que enseñarles de mi finca y mucho que conocer yo también», respondió el conde. Existía, hace tiempo, un templo griego al final del jardín y una torre en el bosque donde yo recuerdo que mi madre solía organizar comidas campestres. «Tú me los vas a mostrar a mí sola», dijo Lucille. El conde se preguntó si eso los haría demasiado conspicuos. También pretendía visitar las caballerizas con Perry. Por supuesto, eso se haría antes que las señoras bajaran por la mañana. Pensó que era algo que iba a proponer después del desayuno, sugerencia que sin duda solo sería atendida exclusivamente por los caballeros. Al final de la cena, las damas salieron del comedor y Lucille musitó con voz muy baja: «No tardes mucho, mi querido Duruin. Sabes cómo ansío que estés conmigo». Aquello era algo que el conde deseaba también. Los caballeros permanecieron en el salón para tomar una última copa, y fue entonces cuando Perry le dijo al conde: «Tal como me lo esperaba, eres un excelente anfitrión». Jamás había disfrutado de una cena más exquisita. «Ni yo», intervino otro de los invitados. «Mañana habrá algunas sorpresas para ustedes, pero eso tendrán que agradecerlo a Perry más que a mí». Perry sonrió. «Lo único que puedo decir es, proporciónenme los ingredientes adecuados y yo les daré una buena cena». Todos rieron ante esto y se retiraron a la cama. El conde se despidió y entró en la suite principal. Su valet lo ayudó a desvestirse y él sabía que solo unos pasos lo separaban de la habitación de la reina Isabel, contigua a la suya. Lucille lo aguardaba ya. Le extendió los brazos y echó la cabeza hacia atrás para ofrecerle los labios. El conde experimentó la sensación de que ella era como una tigresa que se lanzaba hambrienta sobre su presa. «Es un héroe sin discusión alguna», comentó la señora Davison, «y si el país supiera todo lo que su señoría ha hecho, le levantarían una estatua». La señora Davison le estaba contando a Senda lo que el valet del conde le comentó acerca de sus aventuras con los franceses. Había una que a Senda le parecía fascinante. Los barcos ingleses bloquearon a una docena de barcos franceses en la bahía. Entonces el conde entró en el puerto en una fragata francesa que había capturado, y antes que ellos advirtieran su presencia, volaron dos naves. El capitán, como era conocido entonces, pidió voluntarios y les advirtió que quizá no regresarían vivos. Sin embargo, toda su tripulación se ofreció para acompañarlo. «¿Pudo llevarlos a todos?», preguntó Senda. «No»,
escogió a una docena de los que llevaban más tiempo con él y se pusieron en camino a la medianoche. Y volaron a 2 barcos, exclamó Senda. «Dos de los más grandes», exclamó la señora Davison con orgullo. Y antes que los demás se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo, ellos se alejaron con solo 2 heridos y un mástil derribado. «Tengo que verlo», se dijo ella. Sin embargo, tenía miedo de que si él la despedía por no querer tener a una dama como empleada, eso le rompería el corazón. «Debo ser muy cauta», dijo ella tal como se lo dijera a Rufus la noche anterior. Más tarde, cuando se dio cuenta de que todo el grupo había salido a montar, ella se atrevió a salir al jardín. Aún así, se mantuvo cerca de los arbustos hasta llegar al bosque y fue hasta entonces cuando le dio permiso a Rufus de correr. El bosque que se extendía detrás del castillo no era tan fascinante para ella como el bosque de los caballeros, cerca de la vicaría, mas tenía suficiente magia como para que Senda se perdiera una vez más en sus sueños. Después de casi 2 horas, se apresuró a regresar al castillo por si alguno de los invitados había ya vuelto del paseo. Habían tomado el camino que atravesaba el parque. Este pasaba por el bosque y continuaba hasta un lugar más alto donde se encontraba la torre, que hizo construir Sir Justin Bow, quien después de edificar su castillo quería tener un lugar desde donde pudiera observar el mar. Senda había estado muchas veces en la torre y pensaba que Sir Justin debió tener muy buena vista o un buen telescopio, ya que solo en los días menos nebulosos era posible vislumbrar el mar como una línea luminosa en el horizonte. La torre en sí era excepcional, pero ella pensó que a las damas le resultaría muy difícil poder subir por los peldaños de piedra sin ensuciarse las orlas de sus vestidos. «Supongo que los caballeros estarán muy dispuestos a ayudarlas», pensó ella con una sonrisa. Senda y Rufus llegaron al castillo, entraron por la puerta del jardín y subieron por una escalera poco utilizada. Llevaba apenas unos pocos minutos en su cuarto de costura cuando la señora Davison entró. «Por fortuna la encuentro, señorita Senda», dijo ella. «Tengo un trabajo para usted». «¿De qué se trata?», preguntó Senda. La señora Davison le mostró una bonita retícula hecha de raso y adornada con encaje. «Esto pertenece a Lady Gratton», explicó ella, y la tonta de Rosie enganchó el encaje con el borde de un cajón cuando lo estaba guardando. Senda tomó la prenda. «El daño es muy pequeño», señaló ella, «y yo lo arreglaré para que milady nunca se dé cuenta de lo ocurrido». «Siempre pasa lo mismo con estas doncellas», comentó la señora Davison muy molesta. «Todo lo hacen al descuido, porque quieren bajar cuanto antes para conversar con los hombres. Ese es el problema. Un accidente le pasa a cualquiera, así que dígale a Rosie que no se preocupe», dijo Senda. «Déjeme aquí cualquier otra cosa que necesite ser zurcida, pues no tengo nada que hacer por el momento». «Pues entonces siga trabajando en ese vestido que se está haciendo», sugirió la señora Davison. «Yo le di la tela gustosamente y cuanto más pronto se lo vea puesto, mejor». «Ya está terminado», dijo Senda. «Pues ¿qué le parece?». «No creo que la vieja Maki hubiera podido hacer un vestido en menos tiempo». «Me lo pondré esta noche para que lo vea», ofreció Senda. «En realidad estoy muy orgullosa de cómo quedó». «Tengo tela para otro», ofreció la señora Davison. «Es usted muy amable», expresó con gratitud Senda. «Yo se los pagaré en cuanto cobre mis primeros honorarios». «Nada de eso», objetó la señora Davison. «Además, no son mis telas. Han estado guardadas durante años. Ya ni me acuerdo para qué las compramos». Enseguida miró el reloj e hizo una exclamación. «Los invitados de su señoría ya estarán por regresar para tomar el té», explicó. «Y yo todavía no he terminado de revisar los dormitorios. No puedo confiar en las camareras jóvenes». Cuando la mujer salió de la habitación, Senda rió. Comprendía que después de muchos años de tener solo a 3 camareras bajo su servicio, la señora Davison se sentía feliz de poder mandar a las jovencitas que habían venido de la aldea, quienes parecían estar encantadas de poder estar en el castillo. Cuando la señora Davison les gritaba, lo tomaban como parte de aquel trabajo que les daba mucha importancia entre los aldeanos. Senda inspeccionó la retícula dañada. Le habían comentado que la noche anterior,
Lady Gratton lució un vestido de gasa verde para la cena, el fondo que llevaba era tan transparente que la señora Davison había dicho que hubiera sido preferible que estuviera desnuda. Senda sospechaba que a la señora Davison le parecía que aquella mujer, por muy bella que fuera, no era digna del conde. Este había adquirido un rango de semidios ante los ojos de la fiel ama de llaves. La retícula estaba confeccionada en raso verde, el color del vestido que la señora Davison había mencionado. El encaje que adornaba las orillas era hecho a mano y debió ser muy costoso. Senda encontró hilo verde casi del mismo tono. Al abrir la retícula descubrió que su interior contenía algunos objetos. Después de verlos los sacó con mucho cuidado. Había un pañuelo rematado con encaje y bordado con las iniciales de Lady Gratton. También una cajita pequeña de oro que contenía maquillaje para los labios y otra más grande, como para rapé, que la dama utilizaba para el polvo. Senda los miró con interés, pensando que era una manera muy lujosa de llevar los cosméticos. Una de las cajas tenía un cierre de diamantes y la otra la inicial de Milady, una L, de zafiros. Entonces, cuando ella metió la mano debajo del marco para sostenerla y poder zurcir el encaje, le pareció que había algo más dentro del bolso. Se trataba de un pedacito de papel y ella lo sacó para no romperlo por distracción. Este estaba doblado y cuando ella lo extendió vio que estaba escrito en francés, con letra menuda y firme. Olvidándose de que aquello podía ser algo privado, Senda leyó: donde se encuentre la expedición secreta, 500 libras. Por descubrir el paradero de Nelson, 100 libras. Senda lo leyó una y otra vez y se dijo que debía estar imaginando lo que veía. Súbitamente comprendió que lo que había encontrado sin querer era un mensaje de un espía francés para Lady Gratton, mujer que mantenía una estrecha intimidad con el conde. Si alguien conocía la respuesta a esas preguntas, ese era él. Senda leyó el mensaje una y otra vez antes de ponerlo sobre la mesa, debajo del pañuelo de Lady Gratton y dedicarse a zurcir el encaje. No le tomó mucho tiempo y cuando hubo terminado metió dentro de la retícula las cajitas y el pañuelo. Y de inmediato comprendió que tenía que avisarle al conde. Se dirigió al escritorio y tomando la pluma copió, con la misma letra, las palabras contenidas en aquel papel. Después regresó el papelito a su lugar y sintió temor porque iba a tener que enfrentarse al conde. Una cosa era esconderse de él para no tener que abandonar el castillo. Otra muy diferente era saber que uno de los invitados era un espía para los franceses. Lo más difícil iba a ser poder entrevistar al conde a solas, sin ser vista por los otros empleados. La mayoría de ellos la creía una simple costurera. Meditó el asunto durante un buen rato y decidió que la única persona en la cual podía confiar era en Bates, a quien conocía desde hacía muchos años. Tanto él como la señora Davison habían querido mucho a sus padres. Cuando el ama de llaves regresó, Senda le entregó la retícula. La mujer la revisó y exclamó: «Excelente, señorita Senda. Nadie podrá ver lo que ya no está ahí». «Me alegro, señora Davison. A Rosie le agradará más», comentó la señora Davison. «Ya le advertí que otro error como ese y la mando de regreso a la aldea». «Oh, señora Davison, no la creo capaz de hacerlo», protestó Senda. «Bien sabe que su madre y toda la familia están felices de que ella esté aquí con usted, en lugar de tenerse que ir a trabajar a Londres, donde podría meterse en problemas». «Bueno, es cierto que yo cuido mucho a mis chicas», respondió la señora Davison. «Por supuesto», afirmó Senda, «y mamá siempre decía cuán afortunadas son de poder estar con usted». «Bueno, hago cuanto puedo», expresó la señora Davison y salió del cuarto con la retícula en las manos y una sonrisa en los labios. Senda miró el reloj de pared. Para entonces los invitados ya habrían regresado, y una vez que tomaran el té, las damas se habrían retirado a sus habitaciones para descansar antes de la cena. De inmediato, bajó por la escalera de servicio, entró en la alacena y allí encontró a Bates, quien estaba sacando de la caja fuerte los adornos de plata que se necesitaban para la cena. Él parecía muy orgulloso de aquella plata y no se la confiaba a nadie. Cuando vio a Senda, exclamó: «Mire cuánta belleza, señorita Senda. No la he podido lucir en 3 años. Nadie la hubiera conservado tan bien», respondió Senda. El hombre sonrió y como le pareció extraño que ella estuviera allí, le preguntó:
¿Hay algo que pueda hacer por usted, señorita Senda? Sí, respondió ella. Es urgente que yo vea a su señoría en privado. Bates se quitó el delantal que tenía puesto y se puso la chaqueta. Venga conmigo, señorita, indicó él. Creo que su señoría se encuentra en el estudio revisando la correspondencia. La condujo por un pasillo que llevaba desde la alacena hasta el vestíbulo. Allí estaban 4 lacayos de guardia, quienes se enderezaron al ver entrar a Bates y fijaron la mirada al frente, tal y como se les había enseñado. Llegaron frente al estudio y el mayordomo se detuvo un momento delante de este. Senda se dio cuenta de que él estaba escuchando para ver si alguien hablaba dentro. Entonces le hizo un gesto a ella para que se apartara un poco y así evitar que alguien más pudiera verla, en caso de que el conde estuviese acompañado. Poco después abrió la puerta. Hubo una breve pausa mientras él miraba al interior del estudio y después dijo: «Perdone su señoría, pero, ¿es posible que pase una persona que desea hablar con milord sobre algo muy importante?» «Supongo que sí», repuso el conde levantando la vista del escritorio ante el cual se encontraba sentado. «¿De quién se trata?» Bates no respondió y le hizo a Senda una señal para que entrara. La muchacha entró con calma llevando la cabeza en alto. Sin embargo, se sentía conturbada pues era la primera vez que iba a ver al conde. Senda casi llegaba junto al escritorio cuando él levantó la cara. Entonces ella hizo una leve exclamación y dijo: «¿Es usted?» Sentado frente a ella se encontraba el caballero que liberó a Rufus de la trampa y que le había dado a ella su primer beso. Senda se sorprendió al verlo, pues le repitieron una y otra vez que era la primera ocasión que el conde venía al castillo. Por lo tanto, jamás se le ocurrió pensar que el desconocido que la había subido a su caballo pudiera ser el conde. Ahora ambos se estaban mirando directamente y como él fue el primero en recuperarse de la sorpresa preguntó: «¿Por qué ha venido?» y se puso de pie mientras hablaba. Los dos permanecieron en silencio hasta que Senda logró decir con una voz muy débil que resultaba casi inaudible: «Yo tenía que hablar con su señoría, se trata de algo muy importante». «¿Usted no sabía quién era yo?» «No tenía la menor idea». Enseguida el conde dijo: «Pues bien, ya que desea verme, le sugiero que se siente y me explique por qué ha venido al castillo». Él rodeó el escritorio e indicó un sofá que estaba junto a la chimenea. Al hacerlo, observó que Senda no llevaba puesto un sombrero y que se veía igual a cuando se encontraron en el bosque. Después de sentarse, ella mantuvo la mirada baja y él se dio cuenta de que era tímida. Para hacerla sentirse mejor, el conde preguntó: «Espero que Rufus ya se haya recuperado de su aventura en el bosque». «Sí. Ya está muy bien», respondió Senda. «Mas ahora comprendo que era una trampa de milord la que su señoría tiró al estanque. Fue puesta allí por órdenes de mi administrador», explicó el conde, «pero ya he dado instrucciones para que no se pongan trampas en Knightswood o en ningún otro de los bosques del condado». «Muchas gracias», exclamó Senda. «Eso es muy bondadoso de su parte. Yo tenía miedo de que Rufus volviera a caer en otra». «Le prometo que ya no corre peligro», respondió el conde. Él vio la gratitud reflejada en los bellos ojos de la muchacha. Después él dijo: «Ahora dígame, si no sabía quién soy yo, entonces, ¿por qué pidió ver al señor del castillo?» Senda respiró profundo. De alguna manera ahora le resultaba aún más difícil explicarle lo que había descubierto. Pero entonces se dijo que cualquier persona que estuviera poniendo en peligro la vida de los soldados y marinos ingleses debía de ser eliminada lo más pronto posible. Sin hablar, le entregó al conde el pedazo de papel sobre el cual había copiado lo que estaba escrito en la nota que encontrara en la retícula de Lady Gratton. El caballero tomó el papel, la miró al rostro y le pareció que ahora se veía aún más bonita de lo que él la recordaba. Entonces miró el papel y se puso tenso. Lo leyó y preguntó con voz muy diferente: «¿En dónde encontró esto?» «Lo copié de un papel que encontré dentro de la retícula de una dama». «¿La retícula de una dama?», preguntó el conde. «¿Cómo tuvo usted acceso a ella?» «Fue aquí en el castillo», murmuró Senda. «¿Pero por qué? ¿Qué hacía usted aquí?» Hubo una pausa muy marcada antes que Senda respondiera con voz insegura: Yo soy aquí su nueva costurera, milord». El conde la miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar y preguntó: «¿Quién la contrató y por qué?»
La vieja costurera murió hace 3 años y la señora Davison no había contratado otra hasta que supo que su señoría iba a regresar. Así que usted acaba de llegar aquí. Sí, milord. Y usted tuvo en sus manos la retícula de una dama. ¿Qué dama? Senda respiró profundo. Lady Gratton. El conde apretó los labios y después exclamó. No lo puedo creer. ¿Cómo puede ser posible? Senda se dio cuenta de que estaba hablando consigo mismo y después de un momento ella explicó. Me pareció que lo correcto era que yo se lo trajera a su señoría. ¿Usted entiende el francés? Yo hablo el francés, milord. ¿Tiene usted idea a lo que esto se refiere? Sí. ¿Cómo? Hubo una breve pausa antes que Senda respondiera. He oído hablar acerca de la expedición secreta. El conde la miró estupefacto. ¿Ha oído hablar acerca de eso? Preguntó él. ¿Quién se lo pudo decir? Él pareció tan sorprendido que Senda no pudo evitar sonreír. El hijo del doctor. Es uno de los oficiales de su regimiento y forma parte de esa expedición, milord. El conde se llevó la mano a la frente. Debo de estar soñando. Se supone que sea un gran secreto. Lo sé, repuso Senda. Pero cuando el teniente Doughty regresó a casa, él le contó a su padre para lo que había sido escogido y el doctor se lo dijo a mi padre. ¿Me quiere decir que toda la aldea sabe y comenta acerca de la expedición? Oh no. Doughty hizo que su padre jurara guardar silencio y mi padre nunca repetía nada que le fuera dicho de manera confidencial. Supongo que debo sentirme tranquilo al respecto, expresó el conde con sarcasmo. ¿Por casualidad conoce la respuesta a la segunda pregunta del papel? Tal vez sí, milord, contestó Senda. El conde la miró en medio del más grande desconcierto. Uno de los marineros de la nave del almirante Nelson, explicó Senda, está casado con una de las muchachas de la aldea. Como sabe que tienen que tener mucho sigilo, él le escribe a ella utilizando una clave muy especial. ¿Y le dijo dónde se encuentra el almirante Nelson? Preguntó el conde con incredulidad. Los ojos de Senda brillaron al ver el asombro de él. En su última carta el marinero le escribió: siento comezón en la mano izquierda y mañana estaré pensando en el pastel que tu madre siempre hornea los domingos. El conde permaneció en silencio, esperando a que Senda le explicara aquello. Como él ama a su esposa, donde quiera que se encuentra siempre se para mirando hacia Inglaterra. Si la mano izquierda le pica, quiere decir que viaja hacia el oeste y el pastel que la madre de ella siempre hornea los domingos es un Madeira. No puedo creer todo esto, exclamó el conde, y se sentó mientras hablaba con la mirada fija en el papel que Senda le entregara momentos antes. De inmediato su cerebro comenzó a trabajar. Si aquel mensaje había estado en la bolsa de Lady Gratton, entonces eran sus labios y sus ojos suplicantes a los que Lord Barham se había referido. Los franceses le pagaban por la información que la mujer podía obtener de sus amantes. Quienquiera que fuera su contacto debió estar al tanto de que ella estaba involucrada con él. Como acababa de regresar del Mediterráneo y estaba en contacto con el almirantazgo, era lógico suponer que él poseyera aquella información. Por un momento se sintió tan furioso por haber sido engañado que quiso enfrentarse a Lucille y decirle exactamente lo que pensaba de ella. Sin embargo, pensó que era mucho más importante descubrir quiénes eran los espías que la dirigían y que trabajaban para Napoleón. Permaneció unos minutos sin hablar. Después le dijo a Senda: supongo que Lady Gratton ignora que usted encontró esto. Así es, milord. La doncella que la atiende desgarró accidentalmente el encaje de la retícula y la señora Davison me la llevó para que yo lo zurciera. ¿Entonces ella no la ha visto? No, milord. Pero usted está trabajando aquí en el castillo y supongo que es mi empleada. Sí, milord. La muchacha se preguntó qué estaría pensando el conde. Senda, ¿estaría dispuesta a hacer algo para defender a su país? Debo advertirle que pudiera ser peligroso. Senda lo miró sorprendida. Al instante respondió: estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por ayudar a derrotar a Napoleón y terminar con esta guerra, milord. Pensé que esa sería su respuesta, dijo el conde, y lo que le voy a pedir es que atienda a Lady Gratton mientras ella esté aquí. Los ojos de Senda parecieron llenarle todo el rostro.
pues jamás pensó que le pidieran hacer algo semejante. Por un momento tuvo el impulso de negarse pues era algo que su madre no aprobaría. Más de inmediato se preguntó qué era más importante, negarse por ser una dama, cosa que el conde ignoraba, o pelear, como él lo había hecho, contra un enemigo que al presente parecía tener las mejores cartas en la mano. Haciendo un esfuerzo Senda expresó: «Haré cualquier cosa que su señoría me pida». «Gracias», respondió el conde. «Voy a ser sincero con usted Senda. La juzgo inteligente y comprenderá cuando le explique que me ha traído hasta aquí algo de suma importancia para el almirantazgo». «Así lo imaginé». Antes que nada intervino el conde. «¿Me promete no repetir una sola palabra de lo que hemos hablado aquí, dentro o fuera del castillo?» «Lo prometo», ofreció Senda. «Al único a quien comenté que deseaba ver a milord fue a Bates». «Bien», dijo el conde. «Ahora le diré a la señora Davison que, como deseo hacer sentir a Lady Gratton muy cómoda y complacida, necesito que sea atendida por usted. Tal vez a la señora Davison le va a parecer extraño que su señoría me haya visto. Puedo decirle que cuando llegué a Inglaterra me dirigí primero a mi casa de Londres y que la encontré en muy malas condiciones», expresó el conde. Hizo una pausa para ver si ella lo estaba escuchando antes de continuar. «Entonces decidí ver el castillo para ver si era tal como yo lo recordaba», y continuó con una leve sonrisa. «Yo no lo había visto desde hacía 14 años y temía que resultara ser una ilusión, o que estuviera en ruinas. Eso lo entiendo», convino Senda. «Me levanté antes del amanecer y con el mejor caballo que pude alquilar cabalgué hasta acá solo para ver el castillo». Respiró profundo antes de proseguir. «Lo encontré tal como lo había soñado». Él vio que los ojos de Senda reflejaban entendimiento y le parecieron muy bonitos. Enseguida continuó: «Yo no pensaba encontrarme con nadie, pues sabía que sería un error llegar sin anunciarme». En ese momento le sonrió a ella. «Entonces ya sabe lo que ocurrió. Me encontré con una persona muy bonita en el bosque y le presté un servicio». «Fue su señoría muy amable», murmuró Senda, «y jamás olvidaré la forma en que ayudó a Rufus, mas yo no tenía la menor idea. Jamás se me ocurrió que su señoría fuera el nuevo conde. Después regresé a Londres y me resultó difícil creer que usted fuera de carne y hueso», continuó el conde, «o que existiera un bosque mágico donde me la había encontrado». Senda se ruborizó ante aquellas palabras y apartó la mirada. «Ahora nos volvemos a encontrar», dijo el conde tratando de hablar con naturalidad, «y si usted necesitó de mi ayuda, ahora yo necesito de la suya. Ya me habían informado que los espías de Napoleón están en todas partes, pero casi no puedo creer que estén aquí, en mi propia casa». Senda percibió la ira que había en su voz y él continuó: «Sin embargo ahora, como ya le he dicho, tenemos que descubrir quién es el hombre que está detrás de la espía, el hombre que da las órdenes, el hombre o la mujer que está en contacto con Bonaparte». «Estoy segura de que será muy difícil», opinó Senda. «Todavía no he perdido jamás una batalla», respondió el conde, «y con su ayuda Senda, voy a ganar esta también». Él se puso de pie, ella hizo lo mismo, ambos se miraron a los ojos y él le tomó las manos. Por un momento los ojos del conde se fijaron en los labios de la joven. Enseguida él le alzó la mano y se la besó. «Gracias Senda», exclamó, «y tenga cuidado, estas personas son peligrosas».